Hoy es jueves, agradeciendo a Dios que nos volvemos a ver. Hoy nos toca, como siempre, como todos los jueves, nuestra clase de geometría, ¿no? Hoy vamos a empezar con un nuevo tema que se llama los cuadriláteros. Y como siempre vamos a fijar nuestros objetivos. No nos olvidemos que los objetivos es lo que queremos alcanzar, ¿correcto? Entonces, vamos con el primer objetivo. Como vamos a ver cuadriláteros, el primer objetivo será define cuadriláteros. Vamos a colocar primer objetivo, define cuadrilátero, ¿cierto? Cuadrilátero. Y como segundo objetivo va a ser identifica los elementos y las propiedades de los cuadriláteros. Entonces colocamos identifica los elementos y las propiedades de los cuadriláteros. Perfecto, muy bien. Una vez, chicos, que ya hemos hecho nuestros dos objetivos, ya hemos plasmado lo que queremos lograr en esta clase, vamos a dar inicio al contenido. Correcto, empezamos primero con qué es lo que es cuadrilátero. Muy bien, vamos a borrar aquí porque lo puse donde no debía. Entonces vamos a colocar aquí cuadrilátero. Cuadrilátero. Pregunta, ¿qué cosa es el cuadrilátero? Muy sencillo, ¿no? Cuadri viene de 4, es decir que tiene 4 lados. Eso es un cuadrilátero, tiene 4 lados y tiene 4 ángulos internos. Entonces colocamos cuadrilátero, porque se caracteriza, figura que tiene ¿cuánto? 4 lados y 4 ángulos internos. Ángulos internos. Muy bien. Aquí ustedes están apreciando, jóvenes, un cuadrilátero. Y efectivamente, miren, 1, 2, 3, 4 lados. Y también tiene 4 ángulos internos. Aquí está, 1, 2, 3 y 4. Ahí está. ¿Cuáles son los elementos que yo encuentro en un cuadrilátero? Prestando atención. Elementos. Miren, los elementos que yo encuentro en un cuadrilátero, primero tenemos los lados. ¿Sí? Aquí tenemos los lados. Los lados. Se lo voy a dibujar, ahí está. Este es un lado, este es otro y este sería el otro lado. 4 lados. El segundo elemento que podemos encontrar son los ángulos internos, ¿sí? Ángulos, ahí está, ángulos internos. Ahí está. ¿Cuáles son los ángulos internos, profe? Estos que están aquí adentro, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué más podemos encontrar? Los vértices. ¿Cuáles son los vértices? Las puntitas aquí, donde se unen los dos lados del cuadrilátero, ¿no? Vamos a ponerle A, B, C y D. Entonces tenemos también los vértices. Profe, ¿qué más se puede conseguir? Y por último se puede conseguir las diagonales. ¿Qué cosa es la diagonal? Es aquella línea que se traza desde un vértice a otro vértice no consecutivo. ¿Correcto? Muy bien. Por ejemplo, trazo aquí y tendríamos que trazarlo hasta acá. Aquí tenemos una diagonal. Entonces, el siguiente sería las diagonales. Perfecto. Muy bien, esos son todos los elementos. Entonces, vamos a acordarnos. ¿Qué cosa es cuadrilátero? Una figura que tiene 4 lados y 4 ángulos internos. ¿Cuáles son sus elementos? Tenemos los lados, tenemos los ángulos internos, tenemos los vértices y tenemos las diagonales. Ahora vamos a ver las propiedades que tienen los cuadriláteros. ¿Correcto? Primera propiedad. Si yo sumo los ángulos internos, todo lo que está aquí adentro, la suma de ángulos internos de cualquier cuadrilátero son 360 grados. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque salta a la vista. Mírenme, cuando yo he trazado esta diagonal, mi cuadrilátero se ha cortado en 2 triángulos, uno arriba y uno abajo. Cada triángulo, su suma vale ¿cuánto? 180, ¿no? Entonces, en la parte superior tengo 180 y en la parte de abajo tengo 180. 180 más 180 sería 360. Es por eso que decimos que la suma de ángulos internos vale ¿cuánto? 360 grados. Y el segundo, el número de diagonales. El número de diagonales que se pueden trazar en todo cuadrilátero son 2 nada más. 2 nada más. Esta es una y por aquí tenemos la otra diagonal. ¿Cuántas diagonales podemos trazar entonces? 2 nada más. Muy bien, vamos a dar un pequeño tiempo para que vayan copiando y pasamos de nuevo a otras propiedades. Copiar. Bien, continuando la clase del cuadrilátero, ahora vamos a ver lo que son las clasificaciones. ¿Sí? La clasificación son en dos. Uno son los paralelogramas y los otros son los trapecios.
Empecemos primero con los paralelogramos. ¿Por qué se llaman paralelogramos? Porque tienen lados paralelos, de a dos. ¿Sí? Lados paralelos de a dos. Entonces, ¿por qué se llama paralelogramos? Porque tiene lados paralelos, ¿no? Lados paralelos. Por eso que se llama paralelogramo, ¿no? Lados paralelos de a dos. De a dos. Quiere decir, cada dos lados son paralelos, ¿no? Yo agarro, son cuatro lados, entonces busco dos que sean paralelos y los otros dos también tienen que ser paralelos, ¿no? No podrían ser las cuatro, sería absurdo, ¿no? Sería una consecución de líneas paralelas y no forma absolutamente nada. Tiene que ser paralelo de ¿cuánto? De a dos. En esos paralelogramos también puede haber cuatro subparalelogramos que salen de él, es decir, cuatro clasificaciones de los paralelogramos. El primero ya es conocido, ¿no? Mira, aquí lo ven, ¿cómo se llama? Rectángulo, ¿no? Rectángulo. Es un rectángulo. ¿Por qué se caracteriza el rectángulo, chicos? Ustedes ya lo saben, ¿no? Porque tiene los lados paralelos, ¿no? Este es paralelo con este es paralelo con este. ¿Estamos claros? Paralelogramo. Pero ¿qué sucede aquí? Esto que generalmente se llama largo, algunos le llaman base, es mayor en longitud que el otro lado. Por ejemplo, estos dos, ¿sí? Vamos a llamarle largo, este señor, es mayor en tamaño que el ancho, ¿eh? No nos olvidemos que este es igual que este y este es igual que este, ¿sí? Y otra cosa importante, forman también un ángulo aquí de ¿cuánto? De 90 grados, ¿sí? Ahí está. Forma un ángulo de 90 grados, ¿sí? Ahí está, importante el rectángulo, ¿sí? Por eso se llama rectángulo, porque forma ángulo de 90 grados, recto. Vamos con el segundo, también es conocido, ¿no? Se llama cuadrado. El cuadrado, jóvenes, el cuadrado también se caracteriza, ¿sí? Porque es parecido al rectángulo, ¿no? ¿Sí? Este lado son paralelos, pero aquí hay una particularidad, los cuatro lados son iguales. Aquí no. En el rectángulo simplemente este con el de arriba son iguales, más largo, y este con este son iguales, el ancho. Pero tienen diferentes medidas, ¿no? En cambio aquí los cuatro lados son iguales, ¿sí? Y sus ángulos internos también son iguales, valen 90 cada uno. Y una característica fundamental con respecto a aquello, mire, ¿sí? Aparte de tener iguales, ambos se pueden trazar también diagonales, ¿ves? Ahí está. Listo, no hay ningún inconveniente. Vamos con el tercero. El tercero se le conoce, algunos le dicen romboide, ¿sí? Pero generalmente en la geometría, cuando queremos decirle a esta figurita, muchos le dicen paralelogramo. Pero vamos a llamarlo primero como romboide, ¿sí? Como romboide. Es un romboide. Es como, si ustedes se dan cuenta, es como si hubiese agarrado un rectángulo y yo lo hubiese aplastado un poquito así, ¿sí? Hacia un lado. Miren, ¿ve? Estaba completamente derecho, lo aplasto un poquitito y queda como medio inclinado. Queda como medio inclinado. Esto es el romboide, ¿sí? Este lado de aquí es igual con este lado de aquí y son paralelos, y este lado de aquí es igual con el lado de aquí, ¿sí? También son paralelos, ¿sí? Perfecto. Y el último es conocido como rombo. Rombo, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes? Hay una cometa que parece un papagayo, ¿no? Así es que... Y tienen esta formulita, esta forma que se llama rombo. Este lado que está aquí es paralelo con el que está aquí. Se está cumpliendo que tiene lados paralelos de a dos. Y este señor que está aquí es paralelo con el que está aquí. Y una particularidad que tienen estos. Cuando yo trazo las diagonales, miren chicos, ¿ah? Me doy cuenta que efectivamente hay una diagonal más grande que la otra. Entonces, a la más grande de ahora en adelante se llama diagonal mayor y a la más pequeña se llama diagonal menor. ¿Correcto? Así se llama, diagonal mayor y diagonal menor, así. Esa es la particularidad. Y otra cosa importante en los rombos, cuando estas diagonales se cruzan, forman ángulos de 90 grados. Y otra cosa también más importante, miren, este lado de aquí es igual a este ladito de aquí y este pedacito de aquí es igual al pedacito, o sea, se bisecan, se cortan en pedazos iguales. Perfecto. Ahora vamos a ver los trapecios. Los trapecios tienen una particularidad, solamente tienen dos lados paralelos, dos nada más. Aquí teníamos de a dos, ¿no? Este con este y este con este con este, de a dos. Esto no. Esto solamente tiene un par de lados paralelos. Entonces voy a colocar aquí trapecio, cuadrilátero, cuadrilátero,
con un par de lados paralelos. Nada más, ¿sí? No hay nada más. Solamente tiene un par de lados paralelos. Paralelos. Perfecto. Solamente un par. Y aquí tienen ustedes, efectivamente, los trapecios, ¿no? Vamos a verlo aquí, sencillito. Miren, este es paralelo con este es paralelo con este, y este es paralelo con el que está aquí abajo. ¿Sí? Estos dos no son paralelos, porque si yo sigo prolongando, se van a cortar. Sigo prolongando, se cortan. Sigo prolongando, se cortan. Solamente tiene un par de paralelos. Pero también hay una clasificación de trapecios. ¿Sí? A esto que está aquí, si se dan cuenta, está completamente derechito aquí. Forma 90 grados. Entonces, esto de ahora en adelante se va a conocer con el nombre de trapecio rectángulo. ¿Sí? Vamos a ver acá, trapecio rectangular. Ahí está. ¿Sí? ¿Por qué se llama, profe, trapecio rectangular? Porque tiene ángulos de 90 grados. Perfecto, ¿no? Este señor que está aquí se llama trapecio isósceles. Trapecio isósceles. Profe, ¿por qué se caracteriza? Bueno, acuérdense ustedes, ¿por qué se llama isósceles? Porque tiene dos lados iguales, ¿cierto? Entonces, este lado que está aquí es completamente igual que aquí. Profe, pero en un triángulo isósceles también tiene ángulos igual. Aquí también sucede lo mismo. Miren. Este ángulo que está aquí es completamente igual al ángulo que está ahí. Es una particularidad de los trapecios isósceles. Y por último tenemos el trapecio escaleno. Trapecio, vamos a colocarle por aquí, trapecio escaleno. Profe, ¿por qué se caracteriza el trapecio escaleno? Bueno, porque el escaleno, ninguno de sus lados tiene la misma medida. Es decir, este tiene una medida, este tiene otra medida, este tiene otra medida y este tiene otra medida. Pero no nos olvidemos que tiene que tener un par de lados paralelos. Pero todos sus lados tienen diferente medida. ¿Correcto? Muy bien, para concluir, chicos, ¿sí? Y luego hacer unos ejercicios explicativos y luego vernos en el Zoom, vamos a ver algunas propiedades de los trapecios, que es importante saber, ¿no? Cuando yo tengo un trapecio isósceles o inclusive rectangular, y miren lo que trazo, ¿ah? Miren aquí. Voy a colocar la A, B, C, D. En un trapecio, la parte paralela más grande se llama base mayor. La parte paralela más pequeña se llama base menor. Y miren lo que acabo de hacer, ¿ah? Voy a trazar una línea de tal manera que esta línea me corte a mí en lados iguales a los lados no paralelos. Entonces, yo puedo calcular el valor de esta distancia o de este segmento que acabo de colocar. De ahora en adelante se va a llamar mediana. ¿Sí? Y para calcular esta mediana, por aquí nomás le voy a colocar, mire, para calcular esa mediana simplemente lo que voy a hacer es esto, mire, agarro la base mayor, le sumo la base menor y lo divido entre 2. Y con eso, jóvenes, he calculado esa mediana. ¿Correcto? Fácil, ¿no? Ahora miren aquí, tenemos otro trapecio. Voy a trazar las diagonales. Trazo una diagonal, trazo otra diagonal. ¿Correcto? Ahora, de cada diagonal voy a agarrar el punto medio, ¿no? Este pedacito es igual a este pedacito y este punto medio significa que este pedacito es igual a este. Y voy a unir ese pedacito, ¿sí? R y S. Ese pedacito que acabo de unir son los puntos medios de las diagonales. No nos olvidemos lo que le dije hace un momento. ¿Qué fue lo que le dije? Que a la más grande se le llama base mayor, a la más pequeña se le llama base menor de los lados paralelos, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo necesito calcular cuánto vale la distancia entre los puntos medios, se va a hacer de la siguiente manera. Miren, RS va a ser igual. ¿Se acuerda que aquí sumamos? Pues aquí vamos a restarle. Base mayor menos base menor dividido entre 2. Ahí tenemos nosotros la respuesta para calcular, jóvenes, esa distancia pequeña. ¿Sí? Y por último, jóvenes, vamos a ver algunas propiedades de los paralelogramos. ¿Sí? Ya le dije que este de aquí es este que estaba aquí, ¿no? Que se llama como romboide, pero en la geometría generalmente cuando hablamos de paralelogramo, hablamos de esta figura. Les voy a decir cuáles son las propiedades, prestando atención. Primera propiedad. Cuando yo trazo las diagonales, ¿sí? Las diagonales se cortan en el punto medio. Es decir, este puntito
me indica a mí que esta distancia es igual a esta distancia y esta de aquí es igual al pedacito. Entonces, primera propiedad, las diagonales al cortarse se bisecan. Entonces voy a colocar por aquí, miren aquí, diagonales, voy a ponerlo por aquí rapidito nomás, diagonales se bisecan. Se bisecan. ¿Qué otra propiedad puedo tener? Fácil, mire, profe, ¿cuál es la otra propiedad? Los ángulos opuestos son iguales. El ángulo que está aquí es igual al ángulo que está aquí. Y el ángulo que está aquí es igual al que está aquí. Entonces decimos, ángulos opuestos en un paralelogramo son iguales. Ángulos opuestos son iguales. Perfecto. Y la última, chicos, para que no nos vayamos, es esta. Miren, dos ángulos consecutivos siempre suman 180 grados. Miren, este ángulo que está aquí, si yo quiero sumarle el ángulo de aquí, suman 180 grados. Vamos a colocarlo así. La suma es igual a 180 grados. Profe, y los otros también, miren, este con este suman 180, este con este suma 180, este con este suma 180. Bueno, y repito, consecutivos. Porque ya acabamos de aprender que cuando son opuestos, ¿cómo son? Iguales. Perfecto. Muy bien, vayan copiando y vamos a hacer unos ejercicios explicativos. Bien, vamos a hacer nuestros 3 ejercicios explicativos para luego vernos en el Zoom. Que vamos a aplicar simplemente aquí las propiedades que acabamos de ver hace un momento. Vamos con el primero, ¿no? Me dice que calcule el valor de la X. Si ustedes verifican, este es un trapecio, ¿no? Y me estoy dando cuenta que la distancia que está en el medio justamente sale de las mitades de los lados no paralelos. Es una propiedad, ¿no? Se llama mediana, ¿se acuerdan? ¿A qué es igual la mediana? Acuérdense, por favor, es igual a ¿qué? A la semisuma de las bases, ¿cierto? Entonces, podemos decir, aquí voy a aplicar que esta mediana, vamos a ponerle mediana, mn, es igual a la semisuma de las bases. Vamos a sustituir, ¿les parece bien? A ver, mn vale 18. Es igual a la base mayor, aquí está x, más la base menor, arriba vale 12, y a dividido entre 2. Aquí ya es simplemente hacer un despeje, ¿no? 2 pasa a multiplicar, me queda 36, es igual a x más 12, y como yo necesito el valor de la x, el 12 pasa a restar y me quedaría 24. Y tenemos, jóvenes, la primera respuesta. Sencillo, ¿no? Que hemos aplicado la propiedad. Vamos con la segunda, ¿no? Me pide calcular m, este ángulo que está aquí. Y me están dando como dato estos dos ángulos que están aquí. Apliquemos primero la propiedad que me dice que en un paralelogramo los ángulos opuestos, ¿cómo son? Iguales, ¿no? Perfecto. Entonces, estos dos ángulos tendrán que ser iguales. Entonces colocamos acá A, propiedad de ángulos iguales. Propiedad de ángulos iguales. A ver, ¿cómo sería? 3x menos 10 tiene que ser igual a x más 40, ¿no? La x pasa hacia este lado y tendríamos 2x es igual a 50, ¿cierto? Entonces x me va a quedar igual a ¿cuánto? A 25. Profe, ya encontré x, pero todavía no encuentro m. Pero podemos sustituir para ver cuánto vale cada ángulo, ¿sí? Vamos a sustituir, a ver. 3 por x sería 3 por 25, 75. Este ángulo vale 65, ¿correcto? Lo mismo que este de acá, ¿no? Que vale también 65, porque si usted agarra el 25 y lo suma acá, este ángulo también vale 65. Pero aquí, profe, podemos utilizar la segunda propiedad. ¿Cuál es la segunda propiedad que hemos visto? Que los ángulos consecutivos suman 180, ¿se acuerdan? Los ángulos consecutivos de un paralelogramo suman 180. Entonces, por lo tanto, miren, m más 65 suman 180. Como yo quiero el valor de la m, simplemente resto 180, le quito 65, me va a quedar 115 grados. Y tenemos, jóvenes, el valor de m. Vamos con el ejercicio número 3, me piden x. Si se dan cuenta, aquí se ha trazado una diagonal, aquí se ha trazado la otra diagonal, y este vendría a ser la distancia entre los puntos medios de dicha diagonal. ¿Se acuerdan que era igual a la fórmula? ¿Sí? A ver. RS es igual a que era la diferencia de las bases dividido entre 2. ¿Se acuerdan, no? Lo vimos hace un momento. Vamos a sustituir. A ver. RS vale x más 1. La base mayor vale 17, la base menor vale x, ¿correcto? Y tengo que dividirlo entre 2. Vamos a
despejar. A ver, 2 por x, 2x, 2 por 1, 2 es igual a 17 menos el x. El x pasa a sumar aquí, tenemos 3x. El 2 pasa a restar, me va a quedar 15. Como yo necesito el valor de la x, el 3 pasa a dividir y x me va a quedar exactamente 5. Que hemos empleado las propiedades. Está sencillo, nos vemos en el Zoom.